Charlie, Christian Paul, son solamente algunos de los investigadores y teóricos y curadores que alrededor del mundo están abordando desde hace varios años estas tensiones, pero yo me propuse hacerlo en la escena argentina, ¿no? Y ver cómo se habían conformado estos nichos separados y esta historiografía del arte alternativa. Pensé que faltaba una letra, pero bien. Quería hacer esta breve introducción porque en esta segunda fase de mi investigación, particularmente estoy intentando pensar cómo, intentando rastrear estas correspondencias históricas entre las artes tecnológicas y el arte contemporáneo, que no hace uso preeminente de las tecnologías, pero particularmente desde este campo protagonizado por los cruces arte, ciencia, tecnología, naturaleza, que tiene el territorio como un eje central. Es decir, que justamente este podría constituir uno de los ejes para pensar cómo el arte contemporáneo dominante, pensándolo específicamente desde el problema del cruce entre el arte y el territorio, no tendió a inscribir en su propia historia también prácticas que se planteaban algunas preguntas similares, pero haciendo uso de los medios tecnológicos. Esta cita que están viendo aquí, también sintetizada, son 3 ejes propuestos por José Albeida, que es un investigador español especialista en interacción entre arte, entorno, ecología, sostenibilidad, medio ambiente, ¿no? Son 3 ejes que ponen sobre la mesa algunas cuestiones que que por ahí son temas que venimos leyendo de distintas fuentes, pero que le dan una vuelta de tuerca a través de estos 3 ejes que me parece que vale la pena mencionar. Sabemos que en realidad la cuestión de la omnipresencia de la naturaleza en el ámbito de las artes no es una novedad de las últimas décadas del siglo XX, sino que sus orígenes, siempre pensando en términos de la cultura visual occidental, porque desde acá hablamos, se retrotrae por lo menos a la antigüedad greco-romana. Y entonces Albeida propone estos 3 ejes, ¿no? Pensar que entre la antigüedad y el Renacimiento la naturaleza funcionaba como reflejo de la realidad, a partir de la cuestión de la mímesis y la representación fidedigna con respecto a la realidad y todo lo que alguna vez hemos estudiado en cualquier seminario vinculado con historia del arte. Un segundo eje que se desarrollaría entre el Renacimiento y el Romanticismo, donde la naturaleza empieza a funcionar en términos de escenografía, es decir, como telón de fondo de una escena que se desarrolla en el primer plano, ¿no? Escena que se puede vincular más o menos con respecto a esa naturaleza representada. Y un tercer eje, en el que hacemos foco en este contexto, que es el de la naturaleza pensada ya como territorio y materialidad, ¿no? No como representación del territorio, sino como materialidad en sí misma, y que lo ubica a partir de los años 60 en paralelo a la irrupción del arte contemporáneo. Hemos estudiado esto, por ejemplo, a propósito del land art, ¿no? Que es como el ejemplo más evidente. Esta obra, entre tantas otras, es de Nancy Holt. Empiezo por Nancy Holt porque ella era la compañera de Robert Smithson, artista del land art, a quien conocemos mucho más, pero a la hora de preguntarnos por land artistas mujeres es una figura que suele quedar un poco no opacada, porque es una artista bastante conocida, ¿no? Pero que tiene una obra que hay que, creo, seguir recuperando y recordar. Dentro del land art hay una línea, por ejemplo, representada por Nancy Holt, donde aparecen estas intervenciones artísticas en el paisaje a partir de instalaciones objetuales en la naturaleza, ¿no? Preguntándose cómo interactúan estos objetos con fenómenos naturales, como en el caso de esta obra Santanos, con los solsticios de verano y invierno, ¿no? Entonces, cómo esos túneles que ella emplaza, estos objetos enormes que emplazan en el paisaje, se vinculan con ciertos fenómenos de la naturaleza que ya están dados, ¿no? Y que tienen su propio comportamiento. Otra línea dentro del land art, en este caso pongo como ejemplo a Richard Long, A Line Made by Walking, está representada por este conjunto de artistas
longa la cabeza, que proponían estas intervenciones en el paisaje a través de los efectos, por ejemplo, ¿no? De un recorrido determinado, que van dejando marcas o huellas o vestigios de algún suceso que aconteció en un pasado más o menos reciente, pero la marca queda ahí, impresa en el paisaje, aun cuando ya el artista no se encuentra presente. Otro ejemplo en esta dirección es el de Hamish Fulton, con sus intervenciones en el paisaje a partir de caminatas, ¿no? Y los propios cuerpos entregados a derivas que se desarrollan en el tiempo e involucran personas que sí están ahí presentes, interactuando en esos entornos, ¿no? Una línea o una intención que posteriormente va a ser continuada por otros artistas contemporáneos, como por ejemplo Francis Alice con las famosas acciones de la serie Paradojas de la Praxis, donde el artista también se entregaba a recorridos, en su caso recorridos medio inútiles, ¿no? O sea, o sin sentido, como arrastrar un bloque de hielo por la Ciudad de México hasta que el sol lo derrita completamente y termina pateando una piedrita muy chiquitita que se termina de descomponer, o hacer una caminata por San Pablo con un tacho de pintura agujereado para ir dejando las marcas, ¿no? En el paisaje como trazos de la pintura en esa ciudad. Ahora, retomando la cuestión que comentábamos previamente sobre la posibilidad de ir escribiendo historiografías alternativas, ¿no? Como estoy un poco militante últimamente con el tema, intentando también, por ejemplo, ahora voy a dar un seminario en la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA, donde yo hice la carrera de Historia del Arte, que sigue siendo una carrera súper tradicional y donde lo más contemporáneo que se ve es, con suerte, a veces llega solamente hasta Picasso y a veces se llega solamente hasta los años 50, pero no mucho más. Voy a dar un seminario sobre historiografías del arte alternativas, ¿no? Y cómo se puede también sumar estos otros discursos que den cuenta de que la historia puede ser reescrita o escribir su lado B, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, pensando cómo se pueden hacer estos cruces, por ejemplo, en el campo del Land Art, podríamos pensar, la foto es malísima porque es original, pero no hay mejores fotos, son fotos de archivo. La obra de Gyula Kosice, ¿no? No dice Kosice ahí la referencia a la foto. Bueno, Kosice, uno de los grandes artistas del siglo XX, pioneros latinoamericanos o internacionales. Ese es el segundo artista que empezó a utilizar el Land Art, incluso el de neón, ¿no? En sus obras. Pero Kosice en el 68 hace esta obra que fue 150 metros de lluvia en la calle Florida, donde lo que hace es extender simular una lluvia a partir de un recorrido de 150 metros sobre una de las calles céntricas de Buenos Aires, que era la calle donde se encontraba el Instituto de Itela, tendiendo un tubo de plexiglas agujereado, sujetado como una maraña de cables de teléfono, ¿no? Y es pensada como la primera lluvia artificial de la historia del arte. Obras como estas, por ejemplo, que involucran hasta cierto punto las tecnologías, también podrían ser pensadas en relación con la historia del Land Art, ¿no? Y de las intervenciones en el paisaje, en este caso de paisaje urbano, ¿no? Ahí tendríamos una diferencia con respecto a las primeras obras que veíamos iría más en sintonía con la línea que inaugura, entre otros artistas, Francis Alice en la ciudad. O lo mismo con, si pensamos en la obra, por ejemplo, Robot 456, K456 del 64, de Nam June Paik, con la colaboración de Sui Abe y también con la colaboración de Charlotte Moorman. Ustedes saben que este fue una de las primeras obras robóticas que se realizaron en la historia en el sentido de la robótica controlada. El robot era accionado por control remoto, estaba integrado por una serie de motores, ventiladores, ruedas, 20 canales de radio, iba emitiendo un discurso de Kennedy, iba excretando porotos en la medida en que iba desarrollando su recorrido por la ciudad, y fue el protagonista de diferentes intervenciones y derivas justamente en la ciudad. Y en los años 80 fue el protagonista de una performance que hizo Nam June Paik junto con Bill Anastasi en la ciudad de Nueva York, cuando se estaba desarrollando una gran retrospectiva de Paik en el Museo Whitney, en la misma ciudad, a la que llamaron el primer accidente del siglo XXI.
Y este primer accidente del siglo XXI consistió en guiar el robot calle abajo, no me acuerdo si era la avenida Madison, pero por una avenida importante de la ciudad, y digamos que casualmente, aunque no fue casualmente, sino que estaba todo planeado, Vina Anastasi atropelló al robot, ¿no? Y en paralelo, el artista dio una conferencia sobre la obsolescencia programada, lo cual para los años 80 fue totalmente pionera, ¿no? Una conferencia sin lugar a dudas pionera en la historia de las prácticas artístico-tecnológicas. Bueno, esto un poco como para pensar o pensar en conjunto, ¿no? Cómo estas prácticas tecnológicas y prácticas que prescindieron de los medios tecnológicos en la historia del arte contemporáneo pueden ir tejiendo una nueva historia, ¿no? Y que está en plena reformulación y crecimiento. No sé cómo será estas escisiones historiográficas en Chile, pero en Argentina y en otros países latinoamericanos fue muy radical, al igual que en otras partes del mundo, y es un momento en que todas las líneas, ya aprovechando que diferentes líneas historiográficas están intentando rever la historia, ¿no? Desde distintos ángulos, yo estoy convencida de que esta es otra perspectiva que también hay que aportar, ¿no? Para deconstruir la historia del arte dominante. En relación con estos antecedentes, y pensamos en distintas maneras en que la obra en la contemporaneidad está vinculándose con el territorio, encuentro que podemos, bueno, simplificando muchísimo, ¿no? Porque toda taxonomía en definitiva siempre restringe y deja mucha información afuera y da cuenta de una cierta curaduría, lo cual supone necesariamente una visión sesgada, ya que antes se hablaba de lo que se conoce y lo que se deja de conocer. Encuentro que, o al menos estoy empezando a trabajar en mi investigación a partir de estos tres ejes que me permiten organizar un poco la gran producción que se está haciendo en la contemporaneidad a propósito de los cruces arte, naturaleza, territorio, tecnología, puntualmente en este caso. Un primer eje tiene que ver con esta idea de la obra en el territorio, lo cual al mismo tiempo supone que el territorio es inevitablemente empieza a formar parte de la propia propuesta estética. En este eje aparecen toda una serie de intervenciones, ocupaciones, site-specifics, derivas, recorridos por un territorio determinado. Ahora abordamos algún ejemplo. Otro eje que tiene que ver con un poco el reverso del primer eje, aunque en muchos casos se dan en paralelo, que tiene que ver con el territorio en la obra. En este caso ya la obra no necesariamente se emplaza en el territorio, sino que la obra es montada en espacios más o menos tradicionales, en algunos casos más tradicionales que otros, museo, galería, etc. Donde en este caso el territorio aparece en la obra porque son materiales naturales, urbanos o sociales, los cuales son utilizados como materialidades en transformación en las propuestas que se instalan en estos espacios. Y acá entra la cuestión de los restos y de los vestigios, ¿no? En muchos casos restos o vestigios del paisaje, que ocupa un lugar protagónico en mi investigación porque seguí trabajando con la cuestión de la ruina, ¿no? Y como muchas obras contemporáneas ponen en escena a la ruina, ¿no? Los vestigios de obras que tienden a perecer en el tiempo en la medida en que son accionadas a través de ciertos comportamientos, obras motorizadas, transformadas en la medida en que va pasando el tiempo de la exhibición. Y son obras que al mismo tiempo suponen procesos de investigación sobre diferentes territorios y sobre distintas materialidades. Y un tercer eje que tiene que ver con esta idea de modelizaciones o de representaciones del territorio, dado por obras que suponen construcciones o representaciones o maquetaciones o mapeos, cartografías, visualizaciones de esos territorios que abordan y que investigan. En esta primera línea de la obra en el territorio como obra, bueno, hay
muchísimos ejemplos, ¿no? Digamos, como había un tiempo limitado para la presentación, bueno, me atengo a uno o dos ejemplos que me parecen bien contundentes. Hay un artista muy interesante, cuya obra vale la pena estudiar, es uno de los artistas que forman parte de mi corpus de investigación, que es David Bowen. David Bowen tiene toda una serie de trabajos donde ya hace años viene reflexionando sobre las posibilidades de repensar la telepresencia hoy, cuando ya Internet existe en nuestras vidas hace varios años y las primeras obras de telepresencia de los años 90, bueno, así tal cual ya no tienen la misma potencia en el año 2019. Y entre otros trabajos, David Bowen en el 2018 desarrolló Telepresent With. Y en esta obra, al igual que en otros proyectos, la obra está integrada por dos conjuntos de piezas. Una instalación, en este caso, que es la instalación que ven a la izquierda, en el interior de una sala, en Bilbao, y otra parte de la obra ubicada en otra parte del mundo, en este caso en el exterior del Laboratorio de Imágenes Digitales y Visualización de la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos. Entonces, el tallo que se encontraba en Estados Unidos, en el exterior, ubicado en el exterior, se encontraba conectado a un acelerómetro que permitía censar el movimiento del viento que movía a este tallo en el territorio. Y en la medida en que ese tallo se iba moviendo, ahora les voy a mostrar un video, ese movimiento de este tallo era transmitido al conjunto de tallos que se encontraban en el interior de la sala de Bilbao y que a partir de sus movimientos iban armando una suerte de coreografía. Ahí va. Me interesaba también esta propuesta y me interesa esta propuesta porque justamente uno como historiador del arte está todo el tiempo estableciendo taxonomías y categorías, bueno, en la ciencia en general, ¿no? Sucede un poco eso en el trabajo académico, ¿no? Uno tiene que establecer categorías como compartimentos estancos para argumentar el recorte que está haciendo la realidad, pero al mismo tiempo es evidente que esas categorías son totalmente contingentes en algún punto, sobre todo en estas disciplinas, ¿no? A diferencia de las ciencias duras, hablando de los cruces entre el arte y la ciencia. Entonces también este proyecto me interesa porque acá conviven un poco las distintas categorías, porque por un lado una parte de la obra funcionaba con esta idea de la obra en el territorio, en el paisaje, en esta parte que se encontraba en Bilbao, y en el otro caso, en la galería, son los restos de ese paisaje que aparecen resignificados y reconfigurados en términos de instalación. Bowen viene trabajando en otras obras en esta misma dirección, por ejemplo, en Cloud Piano, lo que hace es intervenir un piano que funciona robóticamente, ¿no? Entonces uno ingresa a la sala y ve que hay un piano que está siendo ejecutado sin pianista, y ya el título de la obra nos da alguna pista, ¿no? Cloud Piano, dice que las nubes algo tienen que ver con todo esto. Si uno conoce un poco la obra de Bowen, se puede imaginar por dónde viene la mano. De todas maneras, si no la conoce, en algún momento en la exhibición eso se evidencia, porque en el exterior del espacio de exhibición hay una cámara que va capturando la información, digamos, las imágenes provenientes del movimiento de las nubes en el cielo. En Santiago no se podría hacer, ¿no? Al menos un día como hoy, porque es el cielo turquesa sin nubes. Y a partir de esa información, lo que él va haciendo es convertir esas imágenes, ¿no? Y el contraste entre claros y oscuros de la imagen capturada por el contraste de las nubes y el cielo en la información al robot que le dice qué teclas tocar, si las blancas o las negras. Por supuesto que esto es, como siempre, ¿no? En ficción o realidad, creer o reventar, ¿no? En algún punto en esta clase de obras que involucran
los medios tecnológicos se juega en un plano de verosimilitud que por momentos es más fuerte que el hecho de que efectivamente esta cámara esté transmitiendo esa información, ¿no? Es un tema de todas maneras interesante para pensar y para discutir, ¿no? Que puede tomar bastante tiempo también. El tema del territorio en la obra creo yo, es bastante potente y polifacético en el contexto contemporáneo. Son muchos los proyectos que vienen investigando en esta dirección sobre cómo vestigios de la naturaleza pueden ser puestos en escena y reconfigurados también en el espacio de exhibición. En Santiago se vio esta obra, por ejemplo, en la Bienal de Arte, la última Bienal de Artes Mediales, la del 2017 en Cerrillos. Me parece un buen ejemplo en esta dirección, puntualmente pensando en términos de vestigios. Y Astrofismos es esta obra de Sánchez Langeling, Nicole Willier y Kazushi Sakai, 3 artistas que se conocieron trabajando, siendo compañeros del MIT. Nicole es la representante chilena del equipo, ahora realizando una residencia en CERN, ¿no? Creo que ya empezó, que ya está trabajando allá. Y ellos se propusieron hacer un retrato sonoro de los escombros, trabajando con escombros de uno de los edificios que habían sido totalmente destruidos a propósito del 27F. Y entonces recuperaron esos ladrillos y a cada uno de estos ladrillos le ubicaron estos dispositivos que percutían el ladrillo y que iban generando, a medida que iba pasando el tiempo, un determinado ritmo, o sea, iba creando un patrón sonoro en un espacio además bastante particular, como es esa parte de, Cerrillos en general, pero esa parte de Cerrillos por la cuestión de la acústica justamente, y en la medida que estos dispositivos iban percutiendo los ladrillos, iban generando este patrón sonoro en las pantallas que se ubicaban en esa misma hilera. Acá hay una imagen un poco más clara de otro montaje. Cada uno de esos patrones rítmicos, sonoros, iban siendo transmitidos a un píxel. Entonces había una imagen que se proyectaba en esta pantalla. En este montaje fue una pantalla diferente, más tipo display, y la imagen que aparecía proyectada se iba siendo poco a poco deteriorada, ¿no? O sea, generando esta idea de ruido, no solamente el ruido sonoro, sino también el ruido visual. Es decir, esta idea de generar un retrato sonoro de los escombros, en definitiva no era solamente sonoro, sino que también era visual, pero invirtiendo la noción tradicional de retrato, ¿no? Era un retrato que nunca terminaba de ser delineado. En Argentina hay varios artistas que también están trabajando en esta línea, por ejemplo Juan Sorrentino, quien también explora la utilización y la resignificación de los propios restos. Esta obra la paso porque justamente en esta obra la cuestión del resto no aparece en primer plano, pero sí, por ejemplo, en obras como Polvareda, donde trabaja con polvo de ladrillo y un parlante de frecuencia de 47 Hz, que por esa frecuencia, al sonar, sumergido en ese caso era polvo de ladrillos, a veces lo trabaja con cenizas también, sumergido en un cúmulo de polvo de ladrillos X provenientes de distintos sitios, empieza el polvo a inundar el espacio de exhibición, ¿no? También quebrando un poco los límites entre intervención, instalación, trabajo sonoro, ¿no? Hasta casi por momentos parecía una pieza robótica, ¿no? Y el parlante dejaba de ser un parlante y podía ser apreciado casi como un dispositivo robótico en sí mismo. En esta línea tiene diferentes obras. En una residencia en Portugal, por ejemplo, hizo parlantes frágiles, donde trabajó con las famosas mayóricas portuguesas, que saben que han sido históricamente saqueadas al mismo tiempo porque tienen muchísimo valor y se venden a precios muy, muy altos. Y entonces construyó este cubo
donde nuevamente con un parlante en la parte superior, donde al vibrar el parlante, a medida que va pasando el tiempo, las mayólicas van siendo desprendidas y se van quebrando y van estallando al chocar contra el piso, ¿no? Entonces, también es uno de los artistas que viene explorando la potencialidad de la ruina. Son temas que la verdad que también la cuestión de la ruina en el arte tecnológico, en el arte contemporáneo daría para una larga conversación, ¿eh? O sea, acá lo dejo simplemente enunciado para que en todo caso después sigamos debatiendo y para compartir algunas de las preguntas que me estoy haciendo de los temas que están ocupando mi investigación en relación con estos temas. Y la tercera y última línea que comentábamos previamente tiene que ver con las modelizaciones del territorio, ¿no? Diferentes obras que plantean distintos modos de darle forma al territorio, más allá trascendiendo únicamente el empleo de cierto software que permita este tipo de modelización o de representación. Traigo en este caso como ejemplo la obra de Flora Resnick, una artista argentina que reside en Holanda hace 4 años, cuya muestra tuve el placer de curar recientemente en la Galería Céfala en Buenos Aires. Esta muestra se titula Habitan esas laderas y la artista lo que se propuso hacer justamente fue pensar distintas maneras de representar el cuerpo como una manera también de representar el territorio y representar el territorio también pensando en la representación del territorio como la representación de los cuerpos. El punto de partida de toda su investigación fue, voy a partir de acá, fue una cicatriz que marcó la vida de su hermano. Su hermano nació con una pierna más larga que la otra y los padres, desde que su hermano era muy chico, decidieron someterlo a diferentes operaciones. Su hermano ahora tiene 20 años y como producto de esas sucesivas operaciones le quedó una cicatriz bastante marcada en su pierna. Entonces ella, que hace años viene investigando con el trabajo con resinas, lo que hizo fue hacer un molde de la cicatriz de la pierna del hermano y comenzar todo un proceso de investigación a través del video, a través de técnicas de animación, escultura, fotografía, entre otras técnicas, pensar de qué manera esa imagen podía ir siendo introducida en un proceso de decodificación y recodificación permanente para ir borrando los límites justamente entre el cuerpo y el territorio, ¿no? O sea, la idea es que esta cicatriz deviene montaña en algún punto, porque esa cicatriz vista desde arriba también parece una montaña, una cadena montañosa. La artista al mismo tiempo practica escalada, entonces hay toda una arista de su obra que tiene que ver con esa cuestión de ese deporte practicado también en naturalezas extremas. Y, por ejemplo, una parte de la muestra se presentaba dentro de una pecera, esto blanco que ven acá en el fondo, que era el molde de la cicatriz, en silicona, y un gotero iba dosificando un agua teñida de azul que poco a poco iba subiendo, ¿no? iba cubriendo progresivamente la cicatriz justamente, y una cámara de fotos tomaba fotografías que luego eran exhibidas, no luego, digamos, esto lo hizo ella en su taller, ¿no? O sea, en la exposición se hizo una selección de 9 fotografías, pero que provenían de esas fotos del agua subiendo en la cicatriz. Pero bueno, las fotos, acá ven 2 de las 9, cuando uno se encontraba solamente con estas fotografías, parecían más fotos de Google Earth, por ejemplo, que del propio cuerpo, que de la propia cicatriz, ¿no? La cicatriz en sí misma. Es decir, eran distintos ejercicios que daban cuenta de este borramiento de los límites entre los cuerpos y los territorios. Experimentó también con técnicas serigráficas y creó toda una serie de mapas con distintas anotaciones que son mapas del territorio, pero son también mapas del cuerpo, puntualmente los distintos puntos en los cuales el agua iba cubriendo
la cicatriz, ¿no? Entonces esto es como la vista del molde desde arriba, ¿no? Con los distintos puntos en los que iba subiendo el agua. Hizo esa misma cicatriz cadena montañosa en una escala bastante grande que se encontraba emplazada en el centro de la sala, y al mismo tiempo en otra parte de la sala, bajando las escaleras, había un video. Todo esto está disponible online si lo quieren recorrer, un video de una especie de viaje por ese cuerpo que requiere ese territorio, ¿no? Como un recorrido por esas fotografías, y un texto a la derecha sobre un diálogo cuyos personajes son hermano y hermana, y donde van intercambiando distintas ideas sobre cicatriz, montaña, territorio y expedición puntualmente, que fueron los significantes que atravesaron todo el proyecto. Como les decía previamente, estos son solamente algunos ejemplos porque son 3 de los ejes que estoy empezando a trabajar para organizar esta gran producción que en la contemporaneidad hace foco en estos cruces. Este es un trabajo que está en desarrollo y que procura al mismo tiempo no dejar de estudiar la especificidad de los cruces entre el arte, la ciencia y la tecnología, porque eso es lo que nos convoca, por un lado, pero al mismo tiempo estudiar esos cruces arte, ciencia y tecnología sin perder las múltiples conexiones entre las artes tecnológicas, podríamos decir, o de los nuevos medios, y la historia del arte contemporáneo en términos más amplios, ¿no? Intentar borrar esa constitución de nichos y de circuitos separados. Muchas gracias. Bien. Gracias, muchas gracias, Jasmine. Abrimos la sesión de preguntas. No sé si alguien quiere partir. Una pregunta simple. Una pregunta simple para partir. Solo una curiosidad, ¿no? ¿A qué atribuyes que la Universidad de Buenos Aires, la carrera se haya mantenido tan tradicional, no haya incorporado estos elementos que tú escribiste? Bueno, la carrera de Historia del Arte históricamente fue bastante tradicional, digamos, ¿no? Como positivista incluso. Las materias son Historia del Arte Europeo 1, 2, 3, 4, 5, 6, Historia del Arte Americano 1, 2, Historia del Arte Argentino 1, 2, o sea, piensan también la Historia del Arte como una especie de línea cronológica atravesada por ciertos sucesos pensados en términos totalmente lineales. Recién ahora se empieza a reformular el plan de estudios, incorporar otras prácticas, ¿no? Pero bueno, es como el momento de también digamos, ¿cómo lo puedo decir elegantemente? De recambio también de docentes. Entonces, bueno, naturalmente, en la medida en que va entrando gente nueva, más joven, con nuevas ideas, investigaciones, herramientas, bueno, naturalmente se va a ir ayornando. Pero va más allá de la carrera, ¿eh? O sea, ¿otra pregunta? Me gustaría saber qué es lo que piensas que has encontrado en esta clasificación que estableciste, en el sentido que tú tienes una posición bastante crítica como de la manera en que se transmite la historia del arte, y si has pensado de alguna manera conectar estas categorías o clasificaciones más bien con a lo mejor antecedentes mucho más antiguos y previos a la historia del arte, porque bueno, la historia es cíclica, se está repitiendo, de pronto estamos un poco obnubilados por la tecnología, la luz, la superficie lisa, pero en realidad la vida ha sido cara a cara hace 400
no sé, unos 40.000 años, algo así. Esto, porque me interesa esta crítica hacia la transmisión de la historia del arte en la academia. Cuando decís obras anteriores a la historia del arte, ¿a qué te referís? No me refiero a obras, porque la obra misma es una invención occidental. Sí. Lo que son las conexiones, si puedes establecer conexiones con maneras de reflexionar, con tecnologías del pensamiento, con aspectos formales, no sé, si te ha interesado eso de alguna manera. ¿O es algo que consideras totalmente fuera de algo que aporte a la reconstrucción de la historia del arte contemporáneo, en el fondo, porque es lo que nosotros somos, es arte? Es el arte que nosotros estamos recibiendo ahora, que es un arte que viene muy filtrado por una filosofía y por unas maneras de ver la vida que son bastante estrechas a mi manera de ver. Entonces me interesa si has indagado, si te has cuestionado esto de alguna manera. Bueno, lo que pasa es, como sucede siempre que uno desarrolla una investigación, siempre hay que delimitar un poco el objeto de estudio. O sea, si vos me preguntás por mis propios intereses, sin lugar a dudas, sí, me parece interesante pensar esos cruces o esas relaciones como más horizontales, ¿no? Entre tiempos, geografías, dispositivos, aparatos, obras, objetos. Sí, entiendo la tecnología en un sentido amplio, ¿no? También eso es como un paréntesis que, bueno, tampoco daba por ahí para hacerlo mucho, pero cuando pienso en términos de tecnologías, acá, digamos, lo estoy simplificando para referirme a medios y o herramientas tecnológicas, pero en realidad la tecnología puede ser pensada en un sentido totalmente expandida. En ese lugar el propio cuerpo puede ser pensado como tecnología, el territorio puede ser pensado como tecnología también. No he hecho esos cruces, pero no por falta de interés, sino por, digamos, los lineamientos de mi investigación. Sí, no sé si la militancia en la academia, porque yo justamente no milito tanto en la academia, eso a veces me crea algunos problemas, pero no, en el sentido de que, como decía al principio, ¿no? Tengo una parte de mi trabajo que es más académico y otro que es un poco resistente a la academia, así en sentido más tradicional. Pero bueno, sí, claro, sería interesante también para pensar esas resonancias y esas intersecciones, ¿no? Hola, Jacqueline, buenas tardes. Me interesó mucho las categorías que planteaste como para poder hacer un análisis de lo que es tu investigación y comprenderla un poco más profundamente. Pero me quedan volando algunas cosas. No sé si puedes poner la imagen donde están estas tres categorías que son como el core de tu investigación. Más que nada, preguntarme, o me pregunto, por la idea que tú... ¿en qué parte de tu categoría, o qué categorías podrían entrar, digamos, obras que están vinculadas más a ciertas contingencias ecológicas, a reflexiones más bien vinculadas a la noción de antropoceno, a estas cosas incluso a veces más apocalípticas, ¿no? que están más allá de la ruina y que establecen también desde la obra un juicio crítico que tiene que ver también con las nociones ecologistas que se están dando hoy en día más allá de la contingencia. Y por otra parte, también dentro de estas mismas como categorías que tú vas estableciendo para abordar problemáticas de obra a nivel historiográfico que plantea la tecnología y también la tipología de obras que están fuera de la institucionalidad tradicional, es preguntarme un poco cómo enfocarías tú las nociones que se están dando también en el ámbito de la antropotécnica, ¿no? Y del estudio un poco de las obras o de las tecnologías en desuso como rescates históricos también, como rescates de contextos culturales históricos que ya un poco perecieron. Respondo a la primera pregunta. Estas tres categorías, primero, aclarar que son tres categorías casi como prácticas, ¿no? Es decir, que, digamos, herramientas que a mí me están permitiendo hacer como una curaduría de todo el material disponible. No es que son tres categorías teóricas fijas, ¿no? Ni pienso que sean las únicas tres que existan, son las que vengo trabajando desde hace muy poco tiempo para empezar a organizar todo el material, ¿no? Y ver de qué manera, casi como los nombres de las carpetas en la computadora, ¿no? Como para organizar
la producción, ¿no? Como herramienta de análisis. No tienen que ver estas categorías con el contenido de las obras, ¿no? En ese sentido, tu pregunta de ecología, antropoceno, sustentabilidad, producciones alternativas, fuentes alternativas, no sé, de producción energética, por ejemplo, distintos temas que son como trending topics también del arte contemporáneo, más allá de las tecnologías también, sino que en principio me interesaba pensar cómo interactuaba la obra con esta noción de territorio. También una noción súper amplia que acá no precisamos, pero de dónde se entiende el territorio, qué perspectiva, diferencias entre el territorio, el paisaje, la naturaleza, o sea, ¿no? Como que se planteó términos muy amplios. Entonces, podría entrar en cualquiera de estas tres categorías, dependiendo cuáles son las operaciones ejecutadas o puestas en escena por esas prácticas artísticas, ¿no? O podrían configurar otros ejes que no están enunciados acá perfectamente. Y la segunda pregunta, me olvidé la especificidad de la pregunta, la verdad. O sea, me acuerdo... Sí, gracias por la respuesta a la primera. También me parece que hay una transversalidad que está por eso. Y la segunda pregunta era básicamente qué sucede con exploraciones, investigaciones artísticas que se están dando desde diversos ámbitos y en diversos cruces, muchas veces multidisciplinarios, con otras disciplinas del conocimiento que están fuera del campo de las artes tradicionales, ¿no? Y que tienen que ver con la búsqueda de tecnologías que cayeron en desuso en algún momento, incluso tecnología de cómo modelar la piedra de que habla Pino el Viejo, por decirlo así, ¿no? Y que son rescatadas por artistas con la intención de traer todo un campo cultural, todo un contexto cultural de una determinada época de la historia como parte de su trabajo artístico. O sea, es traer un momento histórico junto con esa tecnología que se desarrolló y que cayó en desuso en algún momento. ¿Vos me preguntás en relación con estas categorías qué pasa con esas obras? O... Sí. ¿Qué territorio estaríamos habitando ahí? No sé. Bueno, no sé, habría que ver cada una de las propuestas. La verdad que dependiendo de vueltas, ¿no? Cuáles sean las operaciones que lleven a cabo. Pienso que, por ejemplo, si son tecnologías que cayeron en desuso por olvido, ¿no? Simplemente, o porque fueron reemplazadas por otras tecnologías posteriores, no es lo mismo que el proceso de recuperación tecnológica de tecnologías que fueron devastadas a causa de alguna catástrofe, por ejemplo, ¿no? Entonces, habría que ver por ahí de dónde, cómo llegan a las piezas esas tecnologías que son recuperadas y qué supone también ese acto de recuperación, ¿no? Pero bueno, es como también suena muy amplio, o sea, hay que verlo en función de cada caso. También, digo, la recuperación de tecnologías obsoletas no tiene las mismas implicancias que la recuperación de tecnologías contemporáneas, que por ahí no cayeron en desuso necesariamente, que todavía siguen vigentes en términos de su funcionamiento, pero que son menos populares que otras, por ejemplo, ¿no? Entonces hay como distintas operaciones de resignificación. Sí, pero estoy pensando en cosas muy simples como, por ejemplo, lo que sucede... ¿Están grabando? Palestina, perdón. Sí, estoy pensando en cosas muy sencillas como, por ejemplo, el cianotipo, la heliografía o la fotografía analógica hoy en día, ¿no? Que en el fondo, cuando alguien te muestra una fotografía analógica, como que el contexto de significación es culturalmente muy distinto a que te muestre una fotografía en Instagram, ¿sí? Sí. O a un cianotipo, a una fotocopia. Ese tipo es algo mucho más simple, no tiene que ver como con procesos tan complejos de rescate tecnológico. Entiendo, de procesos. Eso es como cuando artistas como el mismo Francis Harris que tú mencionas decide hacer esta gran metáfora simbólica de mover una montaña en Perú, ¿no? Sí. Como que es casi como un proceso de colectivización egipcio de construyamos las pirámides de nuevo, ¿no? En ese sentido, a eso voy porque ahí también hay abarcar un territorio simbólico que es importante, que es el territorio del desarrollo de ciertas tecnologías, de ciertas técnicas quizás más que tecnologías, y que hoy en día se disponen como herramientas de creación en la medida que también abarcan un campo simbólico de la historia súper importante. Sí, de todas maneras, por ejemplo, el cianotipo, la fotografía analógica, habría que pensar hasta qué punto ya hoy en día se supone una recuperación cuando en muchos casos se convirtieron en técnicas totalmente mainstream.
¿no? En ese caso, por ejemplo. Entonces hay que ver hasta qué punto siguen operando como una recuperación de tecnologías antiguas o pasadas o caídas en desuso, porque por ahí están mucho más en uso que muchas tecnologías que son totalmente contemporáneas. Digo, en esos casos. Y el otro caso, el ejemplo de Alice que daba, me parece que por ahí está más vinculada con la pregunta anterior, ¿no? Ahí no sé si veo tanto la recuperación de tecnologías del pasado como el intento por desarrollar otras maneras de acción colaborativa y de desarrollar nuevos imaginarios ecológicos, en definitiva también, político-ecológicos. Gracias. Gracias por usarlo, muy interesante. Tengo la duda de si acaso los trabajos que presentaste tienen una perspectiva muy marcadamente humana, en que se reproduce esa relación de maestro y esclavo con la tecnología. Por ejemplo, la instalación de los tallos, por ejemplo, son tallos desarraigados, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido tiene un potencial político este tipo de trabajo que reproduce lo humano en el centro, como figura explotadora y controladora? ¿Y cómo se puede desviar el foco hacia, o complementar, hacia la existencia de los objetos en sí mismos? ¿Cómo eso puede devolver a lo humano una perspectiva histórica? Estoy pensando, por ejemplo, en temáticas derivadas del antropoceno. Entonces, por ejemplo, el hecho de que existan los plastiglomerados ya en una playa en Hawái, o sea, tienes un depósito de basura que se ha devenido casi mineral por la acción del agua, del viento y de microplásticos que se acumulan, ¿ya? Y como eso es una historia inerte, pero de lo humano, no tanto del material. O sea, del material también, pero si investigamos esa basura, podemos investigar restos antropogénicos. Sí. En relación con lo primero que comentabas, ¿no? de la obra de Bowen, y con el carácter político, ¿no? de las obras. Yo creo que toda obra que involucra tecnología, que lo hace de una manera más o menos asumida, ¿no? Haciéndose cargo de que está trabajando con tecnología, está asumiendo una posición política. Posición con respecto a la cual después podemos debatir, ¿no? Podemos cuestionar, por ejemplo, haciendo referencia a la manera más o menos crítica a través de la cual el artista utiliza estos fragmentos de la naturaleza y los pone en el espacio de la galería y en el espacio exterior. Yo la verdad que puntualmente en este caso no sé, no recuerdo si él arrancó esos fragmentos de la naturaleza, si son tallos secos, no sé si estaban secos y provenían de algún lugar en particular. Sí pareciera haber algún tipo de desconexión entre las características de la naturaleza o el ámbito natural del cual provienen estos tallos y el modo en que él los utiliza en estas instalaciones, ¿no? No es que hay un discurso, no pareciera haber un discurso sobre qué son estas plantas, qué son estos tallos, cómo se mueven, cómo se comunican entre sí, ¿no? El foco pareciera estar más en la conexión entre dos espacios distantes. Entonces, desde mi punto de vista, ya más formo parte de un grupo de investigación que se designa como tecnopoéticas políticas, justamente, y uno de los puntos de partida tiene que ver con esta idea de que toda práctica tecnológica que asume la matriz sociotécnica, ¿no? De la cual participa necesariamente, puede ser pensada como una poética tecnológica política. Por eso hablamos de tecnopoéticas políticas, ¿no? En cierto sentido. Después hay que ponerse a discutir, ni siquiera con el artista, ¿no? Sino a partir de la obra, hasta cuáles son esos posicionamientos críticos, políticos, con respecto a los cuales se toman decisiones y se da cuenta de una cierta mirada sobre la utilización de esas tecnologías, ¿no?
No sé si respondió a la pregunta, pero me quedé pensando en este aspecto político de la obra de Bowen, sobre el cual todavía no había pensado en profundidad. Así que está buena la pregunta, porque es cierto que son parte de la naturaleza que están ahí bailando, casi como inocentemente o lúdicamente, y bueno, son tallos secos, muchos, ¿no? Y ya eso es una imagen fuerte. Y por eso me pregunto si es una política humana o de las máquinas. Yo creo que son todas políticas humanas en algún punto, porque están hechas por humanos. O sea, hay un punto en el que lo humano no puede desaparecer tan fácilmente, ¿no? Después otra cosa es pensar hasta qué punto se jerarquiza la humanidad o se intenta jerarquizar la tecnicidad de la propuesta, ¿no? O hasta qué punto lo humano es indisociable de ese aspecto tecnológico desde el momento en que está trabajando con tecnología. Son como... la cabeza me... no sé, pienso un poco en voz alta. Yo creo que si son todavía obras hechas por humanos, el aspecto humano inevitablemente está ahí presente, de manera más o menos narcisa, pero siempre está presente.